Capítulo 6. Continuamos con esta serie, esta carta que estamos a punto de terminar. Ya nomás nos quedan unos versículos y terminamos esta carta de Efesios o a los Efesios. Y vamos a leer el versículo 21 al 24. La importancia de orar unos por los otros. Amén. Y ese es el tema que hemos estado tratando. Y vamos a continuar tratándolo en esta semana. ¿Lo tienen, hermanos? Efesios 6, 21 al 24. Dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Oremos. Padre, gracias una vez más por este tiempo en tu presencia, mi Dios. Te pedimos que tú nos hables, Señor, en esta tarde. Necesitamos oír tu voz, porque lo único que tenemos nosotros es tu palabra, mi Dios. Tu palabra es la verdad. Pedro dijo que es la palabra profética más segura. Todo lo que está aquí, Señor, es para nuestro bien. Tú nos das instrucción de nuestra vida o cómo debemos de vivirla en este mundo. Tu palabra dice que todos nosotros los cristianos debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir. Que debemos de reflejar una vida que te enaltece a ti, mi Dios, que da honra a tu nombre. Una vida que te agrada, mi Dios. Por eso te damos gracias por tu palabra, Señor. Y en esta tarde te ruego que nos hable y trate, Señor, con estos asuntos que tenemos personalmente cada uno, Señor, como individuos, pero también como iglesia. Como iglesia, Señor. Es importante, mi Dios, porque como iglesia te necesitamos, así también como individualmente, pero Casa de Oración Glendale, Señor, necesitamos tu presencia en medio de nosotros. Necesitamos que tú nos guíes a través de tu palabra, Señor, porque esta casa de oración, esta iglesia, Señor, quiere ser fiel a tu palabra. Yo te ruego, mi Dios, que nos ayudes en Cristo Jesús. Amén. Este será ya el punto final que Pablo está dando a conocer a la iglesia de Éfeso. Pero en esta tarde, hermanos, quiero que analicemos en estos textos que leímos, versículo 21, analicemos la transparencia que Pablo da a conocer a la iglesia de Éfeso. Una de las cosas que yo estoy aprendiendo y continúo aprendiendo en mi vida ministerial, y ya estoy bien convencido, y se va a ir raro, ¿no? Pero estoy bien convencido que no soy Superman. ¿Sí me explico? Estoy convencido que yo no tengo poderes diferentes que ninguno de ustedes como iglesia. O sea, de ustedes como personas, como cristianos. Y digo que estoy convencido porque pues desde hace mucho, ¿no? Eso lo va entendiendo uno en la palabra. De repente cree uno en su inmadurez como ministro, que es ordenado uno como pastor o
o aún le hacen nombramiento, ¿no? Y de repente en nuestra juventud pues creemos que yo ya tengo una posición más alta o sé más que el hermano y la hermana fulana de tal, o tengo la solución para cualquier problema. Muchas cosas que vienen a la mente cuando uno está joven y tiene ciertos privilegios o posiciones o como se nombre, ¿no? Pero cada vez que uno va creciendo y va viendo, especialmente teniendo esta relación íntima con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios, uno se va dando cuenta que no somos perfectos. Que al contrario, entre más vamos conociendo la palabra de Dios, vamos conociendo más a Dios en su palabra y las instrucciones que Él nos da, nos vamos haciendo más chiquitos y más chiquitos. Al punto de decir, como dijo un filósofo, un maestro de ahí griego, lo único que sé es que no sé qué. Así es. O sea, llega el momento de uno que realmente es tanto y luego es tanta la responsabilidad. Le decía ahorita a uno de los sugieres, estábamos platicando, me dice, ¿no extrañas estar tocando aquí? No extrañas porque soy músico, dirigí la alabanza cuando era más joven, músico por muchos años. Y le digo yo, sí extraño. Es más, te voy a decir una cosa. Hay días que yo quiero estar aquí, pero aquí no más. Hay días que no quiero ser pastor, quiero ser músico. De repente, oye, qué bonito fuera que nomás fuera el bajista, ¿verdad? O el pianista y ya. Estoy sirviendo, ¿verdad? Estoy sirviendo, pero es todo. No tengo que hacer decisiones de nada. No tengo la culpa de todo, porque ¿quién tiene la culpa de todo en la iglesia? Exacto, así es. Es ok, es parte de la responsabilidad. Entonces hay momentos que uno se siente así, que yo prefería estar tocando, bueno, no soy guitarrista, pero bajista, tocando el bajo y bien suave. Una responsabilidad, hay que tocar, hay que practicar, hay que venir a las prácticas, hay que ensayar en la casa, hay que aprendernos la música. Hay responsabilidades, pero no la de la iglesia. Ese es al pastor o los líderes de la iglesia. Cuando lees estos versículos, hermanos, nos damos cuenta el apóstol Pablo, su transparencia, su humildad. Y esa es una actitud que debemos de tener todos, no nomás el pastor, los líderes, sino todos los que servimos en la obra de Dios y aún todos los que somos parte de una iglesia o el cuerpo de Cristo, y en particular Casa de Oración Glendale. Acuérdense que el mensaje es para nosotros. En particular, esta casa de oración debe de entender este texto. Debemos de ser como Pablo nos enseña aquí. Analice el versículo 21, analicémoslo todos. Versículo 21 dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que, ¿qué hermanos? Y lo que hago. Todos os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor. El apóstol Pablo, hermanos, se preocupaba por los demás y deseaba que ellos también supieran su condición. Así como Pablo se preocupaba por los demás hermanos, créanme, lo que él escribir estas cartas es que hay una preocupación por la iglesia de Éfeso, como la iglesia de Colosas, como la iglesia de los Corintios, como la región de Galacia, aún como Timoteo, como Tito, como pastores. Había una preocupación, si era la iglesia en particular, así como si eran hombres en particular, como Tito y como Timoteo, aún Filimón. O sea, cuando él escribe estas cartas, hay una preocupación aún humana de parte de Pablo, como también una inspiración de parte de Dios, porque Dios lo inspiró a escribir, pero él miraba la necesidad que había dentro de las iglesias. Por eso escribía, hermanos. Él escribía, esta era la manera de cómo comunicar la palabra de Dios, el mensaje, pero aún basado en lo que él estaba viendo. Por eso él escribía, por eso él llama la atención a las iglesias, por eso los conduce a una rectitud de cómo debe de comportarse la iglesia, cómo debe de comportarse un ministro, cómo debe de comportarse un pastor. Por eso le dice a Timoteo, una de las dos cartas le dice, te lo escribo para que sepas cómo debes de comportarte en la casa de Dios. ¿Se recuerda de eso? Que le dice eso. O sea, te estoy dando esta información, Timoteo, para que sepas cómo debes de comportarte o cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Entonces había una preocupación por él
de parte de Él para, en esta instancia, en esto, la iglesia. Pero fíjate, no solamente era la preocupación, porque Pablo, hermanos, entendemos un poquito el contexto aquí. Pablo estaba en la cárcel y deseaba que los hermanos en Éfeso se dieran cuenta si estaba vivo o muerto, porque él estaba en la cárcel. Entonces, él deseaba, no tenían lo que tenemos ahora, hermanos. Ahora es muy rápido la comunicación. Ahora, en segundos, hermanos, en segundos, son cosas bien interesantes, porque en segundos nos damos cuenta la situación del mundo, ¿sí o no? En segundos. Yo en mi teléfono, en mi iPhone, tengo una aplicación de 2 noticieros que luego me mandan lo que le llaman en inglés breaking news. La noticia del momento, algo así, ¿no? Breaking news. Y luego, cualquier cosa que pasó fue en minutos, diremos de aquí que se recibe, pero lo que sucede es que luego te das cuenta de lo que está sucediendo, te das cuenta. Tenemos nosotros los pastores de casa de oración mundialmente lo que le llaman un WhatsApp, y ahí todos los pastores están comunicando: hermano, ora por mí, hay un problema en la iglesia, hay un problema en mi familia, mañana me van a operar, X, y están ahí. Es una red que ahí se está uno dando información, se está ayudando también, mandan mensajes, mandan estudios, y ahí uno está viendo y estamos recibiendo, y aún peticiones en el momento. Hermano, estoy ahí, un problema en el hospital, aquí estoy con una hermana, con un hermano, ora por nosotros, y ahí estamos contestando también: hermano, vamos a orar, que Dios use, que Dios haga lo que quieras. En todo, comunicación inmediata. Esto no existía en ese tiempo, hermanos. Donde Pablo está escribiendo esta carta, esto pudo haber pasado meses, y los hermanos no se daban cuenta de dónde está Pablo probablemente. Se corría la voz. Acuérdese que en ese tiempo había muchos falsos ministros, falsos pastores, aún apóstoles, que torcían la condición de Pablo para desanimar al pueblo. ¿Me explico? O sea, Pablo está en la cárcel, pero no es por el evangelio, es por esto y por esto y por esto. Y los hermanos: no puede ser que Pablo haya hecho esto. Como nos pasa muchas veces a nosotros, ¿verdad, hermanos? Alguien comunica algo que no es cierto, y en vez de investigarnos si nos interesa, ¿qué hacemos? Recibimos la palabra. No sé, no puedo creer que el hermano haya hecho esto. Y pues realmente no lo hizo, es que alguien nomás dijo, pero le creímos y pues nos fuimos en ese viaje. Pablo, hermanos, deseaba que la iglesia supiera su condición, y especialmente si estaba vivo o muerto. Oiga bien esto, de esto aprendemos muchos, ya que cada vez que sufrimos como cristianos, será muy importante, y quiero que lo tomen muy en serio esto, hermanos, que informáramos o informáramos a los miembros de la familia para que ellos también puedan orar por nosotros. Es tan importante eso, hermanos. Le voy a dar un adelanto de la visión o de la manera para este próximo año como casa de oración Glendale, que será el último mensaje que predique en 2 domingos de este año. Pero lo que yo he recibido de Dios para esta iglesia es que no nomás sea una iglesia unida en familia, como somos las familias individuales, la familia Gómez, la familia Chacón, la familia Méndez, no, o la familia Durán. No así. Y eso debe de ser siempre. Pero ¿cómo está la condición o la relación de la familia Casa de Oración Glendale? ¿Cómo está? Hello, se oyeron grillitos de repente. ¿Cómo está la relación? ¿Es íntima? ¿Usted cree que debe de ser íntima? Así como la relación, por ejemplo, Jorge y tu esposa, ¿cómo es tu relación con tus hijos? Todo íntima. Sí. Y más en esta enseñanza que tenemos aquí en Casa de Oración, de ser transparente con nuestra esposa, la esposa con su esposo, los hijos, y tener esa relación más íntima, más familiar. Y yo pensaba en estas semanas, ¿qué es
la visión de plantar a la iglesia, porque queremos conocer más a Dios y eso debe de ser. Por eso vamos a iniciar también las clases de los jueves de teología sistemática. Pero mi pregunta decía, ¿somos íntimos como una iglesia? Porque eso, hemos aprendido, hemos enseñado, nos han enseñado de la unidad y todo eso dentro de la iglesia, pero ¿qué tan íntimos somos? Que yo pueda platicar con mi hermano Delfino y yo le pueda contar a mi hermano Delfino cosas que yo estoy pasando y decir, mira, mi hermano Delfino, te voy a pedir que ores por esto y que me ayudes a orar, no tanto que dale a él la carga, sino ayúdame a orar por esto. Mira, tengo problemas con esto y con esto. Y que mi hermano Delfino no se vaya en el viaje. ¿Y cómo puede ser que el pastor? Bueno, recuerda que mi hermano Delfino y yo somos del mismo material, ¿sí o no? No hay nada nuevo, hermanos. ¿Verdad, Jorge? Somos iguales. ¿Verdad que somos iguales, Pablo? No hay diferencia. Tenemos diferentes responsabilidades, eso lo entiendo. Pero no cambia de que somos seres humanos que también tenemos pruebas y luchas, como también tenemos victorias. También tenemos logros. Y le decía, y a varios de mis hermanos que últimamente se han comprado carros, digo, me da tanto gusto. Esa es una victoria. Me da tanto gusto que te compraste. Qué bonito tu carro, hermano. Qué suave. Debe de ser una alegría, pero para muchos dice, uy. Y hacen unas caras. Qué feo, ¿no? ¿Cómo está nuestra relación? Fíjate, Pablo, no voy a entrar en el tema, que eso será otro. Pero fíjate, Pablo, él sí quería informar a la iglesia. De esto aprendemos mucho cada vez que sufrimos, una vez más. Como cristianos sería muy importante que informáramos a los miembros de la familia para que ellos puedan orar por nosotros. No hay nada nuevo bajo el sol, hermanos. Es que muchas veces nosotros mismos transmitimos esa desconfianza. Porque nos escandalizamos, hermanos. Y Pablo no. Estoy en la cárcel. Tengo problemas. Y Tíquico les va a decir qué es. De esto aprendemos mucho, hermanos, que cada vez que sufrimos como cristianos, nosotros debemos de informar. Es triste, hermanos, como muchos cristianos o muchos de nosotros no tienen la confianza de platicar con otros cristianos sus problemas para que juntos, oiga bien esto, podamos solucionarlos y por lo menos orar los unos por los otros. Hermanos, tú y yo tenemos la capacidad para solucionar. Claro, con la palabra, con la guianza del Espíritu Santo. Pero tenemos la capacidad. A lo mejor no te va a gustar lo que te voy a decir. O a mí no me va a gustar lo que me digas. Y yo esperaba que me dijeras otra cosa. Por ejemplo, si me dices, me divorcio, yo te voy a decir, pues la Biblia dice esto. ¿Por qué te quieres divorciar? Es que ronca. ¿Qué crees que te voy a decir? ¿Pero qué quieres que te diga? Que sí. Pero yo te voy a decir que no. No es justificación. Hay que arreglarlo de otra manera. No, muchas soluciones ahí. Pero we want the easy way out. Queremos salirnos lo más fácil. O quiero que me apoyes en mi argumento, en mi punto de vista. Y si me apoyas, y más si es una persona en liderazgo, pastor. No, el pastor dijo, ¿verdad? Y ya dijo él. Y él dijo, y ya. Por eso, hermanos, necesitamos de verdad tomar en serio esto. Pablo quiere, y es un ministro, él es el apóstol, él es el responsable de esta iglesia, él fundó la iglesia, él capacitó a la gente en esta congregación, por eso les manda esta carta, pero también quiere que la congregación se dé cuenta cómo está él. Muchos hermanos de nosotros podríamos solucionar un problema. Muchos de ustedes, papá, varón, cabeza del hogar,
podría solucionar tu problema con tu familia, con tus hijos, simplemente decir algo. Estoy pasando por esto, hermano, ayúdame. Y como tú ya tienes hijos más grandes, yo tengo adolescentes, ¿cómo le hiciste? Porque yo estoy pasando por esto. A lo mejor no es igual, son distintos contextos, pero te puedo dar un aliento, te puedo dar una guianza y sobre todo la palabra de Dios. Créamelo, hermano, que fuera mucho mejor que guardarte eso y guardártelo y después no hayas la puerta, como se dice, y luego llegas, por ejemplo, con el pastor o uno de los líderes y quieres que el problema se solucione ¿cuándo? En los 30 minutos de la entrevista. Dígame qué hago, hermano, pero ¿hace cuándo? No, ya tengo 3 años. Y hermano, ¿por qué no llegaste hace 3 años? Ahí podríamos haber empezado, es más, echarle, oiga bien esto, un roundup espiritual. ¿Sí entienden eso del roundup? Mata la hierba, pero de su raíz. Podríamos desde ese momento, de esos inicios de que ya empieza esa inquietud, porque los adolescentes sufren mucho de eso, todos sufrimos. Le decía a uno de mi hermano ayer también en una plática, le decía yo que hay cosas que yo desde niño dije que no iba a hacer en mi casa, porque miré problemas en mi casa, entonces dije yo desde niño, desde niño, cuando sea grande, esto pensé de niño, o adolescente más o menos, cuando sea grande y me case, yo voy a hacer así con mi esposa, y voy a hacer así con mis hijos, y vamos a hacer estas cosas en la casa, y vamos a hacer todo esto desde joven. Empecé a pensar de esta manera, y empecé a tratar desde joven. Entonces, ¿cuántas cosas nosotros no podríamos ver hecho sin conocer? Por ejemplo, hay algunos aquí que no tienen hijos ahorita, pero van a tener en el futuro. ¿Me explico? No tienen. Entonces, en una buena relación, como Pablo dice aquí, ¿qué es lo que vas a pedir en el momento? Que tu hermano te ayude, primeramente a orar, para que tu embarazo salga bien. Pero cuando nazca el niño, ¿qué vas a pedirle a tu hermano, a tu hermana? ¿O cómo debes de hacer esto? Pídele consejo. Consejo. Cuando empiecen a caminar, cuando empiecen las actitudes normales de la carne, que una de las principales que se mira ahí es rebeldía, ¿sí o no? La primera que sale en un niño, la primerita que quiere hacer, que quiere gobernar, levanta a la mamá a la hora que quiera, ¿sí o no? O sea, a las 2, 3 de la mañana ahí está la hermana con la mamila o el papá también, ¿no? Pero el niño quiere, pero lo enseñas a ciertas horas. Entonces, tú y yo tenemos que ir a enseñarlo. Pero ¿cómo vamos a recibir eso? Si yo le confío a mi hermano, le confías a tu hermana. La iglesia debe de aprender eso, hermano. Se oye muy raro, ¿no? Pero la iglesia debe de aprender eso. Confiamos en otras personas muchas veces, hermanos, que no nos van a dar la palabra. Y para mí, como cristiano y aún como pastor de esta iglesia, lo más importante es la palabra de Dios. Porque están los consejos psicológicos, están los consejos del doctor, y está bien, no estoy haciendo eso a un lado, pero tenemos la palabra profética más segura. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que compartir. Muchos de nosotros los cristianos no confiamos o no tienen la confianza de platicar con otros cristianos sus problemas para que juntos, yo voy a platicarle a mi hermano Edgar un problema mío, es que yo quiero que él me ayude juntos, ¿a qué, hermanos? A solucionarlo, juntos. Y yo debo tener esa confianza. Y usted también tiene que tenerla. Yo personalmente, hermano, me lleno de gozo cuando usted me confía algo. Sí, me lleno de gozo, porque digo, ya sé, y muchas veces todos, creo que todos, no todos, a lo mejor la mayoría, pero yo vengo de una iglesia así, o a lo mejor usted viene de una iglesia donde hubo desconfianza pastoral. O sea, tú le contaste algo a tu pastor o a un líder y el siguiente día se habló del púlpito. O te diste cuenta que todo el mundo lo sabía, pero yo no me le conté al pastor, o yo no me le conté al líder, o al consejo X. ¿Qué pasó aquí? Entonces, de repente, llegas a esta casa o a otra, y yo lo he notado, ya hay una pared hacia el ministerio o el pastor, así hasta de lejos. Allá quédate, porque tuve un pastor, me arruinó mi vida, X. Entonces, allá quédate. Entonces, cuando yo recibo un text, un email
o vale, hermano, quiero hablar con usted, y me empieza a contar, yo, hermanos, me lleno de tanto de gozo. No por el problema que esté pasando, óigame bien, sino porque me está confiando. Y ahora, juntos vamos a poder, a través de la palabra, tratar de solucionar este problema. Primeramente presentándonos a Dios para que Él nos dé la guianza correcta. Pero si ya tienes una experiencia, si sabes más o menos X cosa, mira, habla con él, habla con ella, haz esto, haz aquello, dirígete de esta manera, entonces tú empiezas a ayudarle a solucionar el problema. Nosotros tuviéramos más fuerte como iglesia, hermanos, si entramos en eso. Y eso es lo que Pablo dice y nos enseña aquí. Muchos sufren, hermanos, a escondidas, ¿sí o no? Escondidas. Muchas personas sufren, muchos cristianos sufren a escondidas. Pablo, hermanos, no nos da ese ejemplo. Él quiere que oren por él. Él quiere que oren por él. ¿Qué fue lo que Tíquico les dijo a la iglesia de Éfeso? No sabemos, no está escrito. Pero él va a llevar un informe. Exactamente cuál es la condición de Pablo. Pablo, en ciertos tiempos de su vida, sufrió de su vista. Pablo fue varias veces golpeado hasta la muerte. Ahora usted solamente imagínese una persona que es golpeada hasta la muerte, ¿cómo queda? No, la Biblia no enseña si él tenía una rodilla fracturada, sus costillas fracturadas, no sabemos, la Biblia no lo dice. No dice si realmente era un hombre que ya estaba en mucho dolor, no había las pastillas que hay ahora. O sea, no sabemos eso, porque fue golpeado varias veces a dejarlo muerto. Y usted imagínese una persona que está al borde de la muerte golpeada. ¿Las ha visto? Sí, hemos visto eso. ¿Cómo lo dejaron? Y él se tuvo que recuperar. Hablando humanamente, claro, sabemos que Dios hizo una obra poderosa ahí, pero el cuerpo, hermano, sigue siendo cuerpo. Y se tiene que, de una manera u otra, recuperar, pero ya no queda así igual. Y yo me doy cuenta, yo me quebré este dedo cuando jugaba fútbol americano, me lo hicieron todo para atrás y se me quebró bien feo. Y no queda igual, está todo chueco, mire, está chueco, ya no quedó igual. Y cuando hace frío así, me duele aquí, esta partecita, duele, ya no quedó igual. ¿Te imaginas a Pablo cómo estaba, hermanos? O sea, hay cosas que la Biblia no es importante, ¿no? Enseñarlo, pero sí enseña quiero que se den cuenta de mi condición. Varias veces escribió, hermanos, gracias por la iglesia fulana de tal que me mandaron y suplieron mis necesidades económicas. ¿Verdad que ahí están las cartas? Doy gracias a Dios porque se encargaron de mí, suplieron. Nunca he querido ser carga, dice Pablo, a la iglesia, pero ustedes suplieron mis necesidades. Y mientras él empezaba el apostolado, su ministerio, él tenía un oficio, construía tiendas. Pero también la iglesia suplió sus necesidades. Él quiere que la iglesia sepa. Él no iba a sufrir a escondidas, hermanos. Él sí iba a decirle a la iglesia por lo que él estaba sufriendo. Él también quería que los hermanos, la iglesia, supieran cómo se encontraba. Pablo da a conocer su situación por medio de Tíquico. Esta es una persona que no se encuentra mucho en la Biblia, este personaje o este ministro, pero Pablo habla mucho de él, se habla varias veces, 5 veces en la Biblia de este hombre fiel al Evangelio. Si usted quiere apuntar, no los vamos a leer por causa del tiempo, hermanos, pero Hechos capítulo 20, versículo 4, Hechos 24, Efesios, el que leímos ahorita, Efesios 6, 21, Colosenses 4, 7, segunda carta de Timoteo, capítulo 4, 12, versículo 12, segunda carta de Timoteo 4, 12, y también Tito 3, 12, Tito 3, 12. Ahí Pablo habla de este hombre fiel. Pero fíjate, hablando de este hombre, ¿usted cree que sería un privilegio o algo bonito que nosotros fuésemos categorizados como personas fieles? ¿Qué piensa usted? Cada uno de nosotros, a nuestro ministerio. Y Pablo se habló de este hombre como
¿Qué tipo de hombre? Hermano amado. Ahí está en el versículo 21, en la última parte. Tíquico, hermano amado y fiel ministro de quién, hermanos? Del Señor. ¿Qué tipo de hermano era? Amado. Y era un hombre fiel. Fiel ministro del Señor. ¿Cómo estamos ahí nosotros? ¿Cómo estamos? O sea, tú individualmente, mírate, ¿cómo estás ahí? Este hombre, Tíquico, era una persona que estaba dispuesto, oiga bien, hermanos, a servir al Señor. Y nosotros también deberíamos de estarlo siempre. Él viajaba a largas distancias para llevar los informes de lo que estaba sucediendo a Pablo. Tico, si usted lee los otros versículos que le di, no los vamos a leer ahorita por el tiempo, le digo, pero usted los lee, no los lee ahorita, allá en su casa, se va a dar cuenta que él era el como tipo secretario o el email, el que en vez de ir, ahora pues se envían un email, se envía un texto, luego no, pero él era el que se le daba la carta y la llevaba y él informaba. Él era el informativo, era el fiel informante de Pablo en todos sus ministerios, sus condiciones, sean ministeriales como también materiales físicas, humanas de Pablo. Todo lo informaba él. Pero era un fiel hombre de Dios. Viajaba con él, viajaba con Pablo. Informaba y sucedía lo que Pablo. ¿Cuántos estamos de nosotros, hermanos, dispuestos a servir al Señor de esa manera? ¿Cuántos estamos dispuestos a servir a Dios? Tíquico era un fiel ministro y siervo de Pablo. Oiga bien esto, podemos confiar y notar también que Pablo confiaba mucho en él. Y por esto usaba a sus siervos para informar a las congregaciones. Y eso, hermanos, nosotros como iglesia, especialmente yo necesito ganarme la confianza. ¿Sí me explico? O sea, necesitamos ganarnos la confianza a todos, pero yo como ministro y pastor, o pastor y maestro de esta iglesia, yo necesito ganarme la confianza del pueblo. Necesito ganarme la confianza del pueblo. ¿Por qué? Porque ha habido allá fuera de la iglesia mucha, ¿cómo les llaman? Es la palabra, cuando te fallan, ¿cómo se dice? Deslealtad, ¿sí? No hay confianza. La gente viene y se congrega, pero no hay confianza. Aquí está secretaria de la iglesia, usted puede, bueno, no digo que la vayan a bombardear, no, pero ¿cuánta gente no llama a las oficinas? Y lo primero, hermano, necesitamos consejería, necesitamos esto, y luego lo que dice, ¿te congregas? No me congrego aquí, voy a otra iglesia. Y una de las instrucciones es que ella, pues hable con su pastor. No le tengo confianza. What are you doing there then? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Por qué no le tienes confianza? Es tu pastor. ¿Sí o no, hermanos? Pero yo entiendo que nosotros tenemos la culpa, porque también, si me platicas algo y aquí ay, ahorita va. No, tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Y es una de las, hermano, es que necesito consejería. Y yo cuando directamente hablan conmigo, yo sí le digo, ¿y tu pastor? Igual. Pero ¿por qué no? Tienes que tenerle confianza. Es tu pastor. Es tu pastor. Así como nosotros tenemos que tenerle confianza al pastor, la iglesia así como iglesia debemos de tenerle confianza al pastor, el pastor debe de confiar en ¿quién? Estamos hablando de este lado de la eternidad, hermano. Yo sé que hay textos donde dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Yo entiendo, y a lo mejor alguno de ustedes ya lo tiene aquí en la mente. Está bien, y eso sí es cierto, pero eso está hablando de la confianza absoluta en un hombre. Se fue el pastor de la iglesia, yo ya no voy a ir a la iglesia. No puedes hacer eso tampoco, hermano.
que yo no puedo ser que el pastor haya hecho eso, y ya se desvía. No es cierto, no debe de ser así. Ahí sí, maldito el hombre que confía en el hombre. No, pero sí debe de haber confianza entre nosotros. Sí debe de haber confianza. Y es lo que Pablo está transmitiendo a través de este ministro. Yo confío en él, ahí va el mensaje. Ahí va, estoy padeciendo por esto, tengo esta necesidad. Soy apóstol de Jesucristo, claro, poderoso en la palabra, aún en milagros, pero tengo esta necesidad. ¿Sí me explico, hermanos? Tengo esta necesidad. Soy el pastor de la iglesia, hermanos, ayúdame a orar porque tengo esta necesidad. Yo no sé cuántos de nosotros, hablando, y eso quiero que logremos todos nosotros, porque yo estoy con ustedes en esto, lograr el tiempo donde nosotros podamos decir, mira, hermano, estoy pasando por este problema. Dice, ok, hermano, vamos a orar. Y no te escandalices, o no me escandalice yo. No sé si dije la palabra correcta. Escandalizarnos. Pero ¿cómo puede ser que el Jorge haga hecho eso? Y está duro el asunto, Jorge, pero mira, vente, vamos a orar, vamos a arreglarlo, vamos a leer la Biblia y vamos a ver lo que Dios quiere que tú hagas y hagamos juntos, pero vamos a solucionar este problema, porque todo tiene solución menos la muerte. ¿Ya te mueres? ¿Qué pasó? Estuvo, pero mientras esté vivo tienes solución, hermanos. Yo no digo que no vas a pagar un precio por tu pecado, hermanos. David vio a su familia completamente desaparecer casi, hermanos. David sufrió mucho por su pecado. Él nunca perdió su dinero, nunca perdió su posición como rey, pero su familia, su pecado lo llevó, él por eso lloraba y él sentía, porque él debería estar en el lugar de su hijo, él debería estar en el lugar de su hija, él debería estar en ese lugar, pero no, Jehová dijo, no, tú continuarás siendo rey, tú tendrás todo lo que tienes, pero la espada en tu casa nunca faltará. Y no vas a poder construirme lo que siempre anhelabas, mi templo. Eso debe ser duro, hermano. Pero él supo conocer su relación con Dios. Yo por eso no le puedo decir a usted no me va a poder decir a mí, hermano, todo va a estar bien. No, si me vas a confrontar con la palabra y yo te digo, hermano, estoy pasando por el problema, mira, ven. Esto es lo que la Biblia dice, hermano. Y si me das una palabra de aliento, me ayudas a, una vez más, a ser restaurado, edificado. Eso debe de ser la meta de la iglesia, hermanos. Esa debe de ser la meta. La meta no es que si mi hermano no vino, o cómo anda. Nosotros somos muy desconsiderados, desconsiderados especialmente con los adolescentes y jóvenes. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Porque se nos olvida nuestra adolescencia y nuestra juventud. ¿Por qué? Porque de repente yo quiero que mi hijo piense como yo. Y yo tengo 48 años y él tiene 23. ¿Cuándo? Y lo otro es que cuando yo tenía tu edad, cuando yo tenía su edad no había iPads, hermanos. No había nada de ese sistema económico, no sé si económico, medios de comunicación que tenemos ahora. Muchas cosas que no había, que nosotros todavía le creíamos a papá y a mamá lo que decía, sí o no. Todo le creíamos. El sistema de vida, bueno, a mí me gustó mucho ese tiempo, ¿no? Porque en ese tiempo yo podía platicar con Ramón y él conmigo y yo no estar ahí con el iPad o con el teléfono. Oh, sí, Ramón. Oh, sí. ¿Verdad que era una plática? Y como que sin el teléfono no podemos hacer nada. Es muy diferente. Entonces, muchas veces no somos considerados con nuestros hijos o con nuestros adolescentes. O yo personalmente con otros, como miembro de esta iglesia. Llega X y así, o como le puede pasar a usted. Llega el niño o la niña, el adolescente y te saluda, pero ¿quieres que te salude como el hermano mayor? No, hermano, es que hay que ser realistas. Ahora, yo sé que algunos, es que cuando yo tenía edad, a mí me decían buenas tardes, yo tenía que decir, sí, hermano, pero desafortunadamente algunos de nosotros no hemos enseñado a nuestros hijos en eso. Ahora, hemos fallado nosotros ahí. ¿Ok? Pero
Mira a un adolescente, mira a un joven, así como que tú sabes que está teniendo problemas, como puede ser físicos, como puede ser con su papá, su mamá, como puede ser en la escuela, con muchas cosas, hermanos. Y en vez de regañarlos, en vez de como que, ay, cambia esa cara, ¿qué debemos de hacer, hermanos? Los que somos maduros, platicar. ¿Are you okay? Bueno, casi siempre será en inglés, ¿no? ¿Are you okay? Are you okay? Oh, yeah, fine. You need prayer? Y ya cuando empiezas a transmitir eso, you know what? I understand you. Not completely, pero te entiendo en algo. Para empezar, yo también fui como tú adolescente y tuve hijos, ya están grandes, pero que fueron adolescentes. So I understand you. Do you want me to pray for you? Y de repente se abre donde este joven, este adolescente o este adolescente empieza a decir, oh sí, ora por mí, mucha tarea, mucho estrés, estoy en finals, bla, 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 bla. Oh, ok, está bien. Pero no lo hacemos porque, hermanos, I don't want to waste time. Con el hermano mayor sí quiero hablar porque estamos al nivel. Si alguien necesita de nosotros son nuestros adolescentes y jóvenes, hermanos. ¿Sí o no? Aquí están los jóvenes y adolescentes. Ellos necesitan que nosotros los ayudemos. No los critiquemos, no los bajemos, no los comparemos. Ellos necesitan nuestra ayuda. Y podemos aplicar esto de Pablo, hermanos. Él quería que la iglesia supiera. Mire, creo que lográramos mucho con nuestros adolescentes y jóvenes, mucho lográramos en su relación con Dios si nosotros los entendiéramos a ellos. Pero fíjate, no podemos entender a nuestros hijos en veces. O sea, no podemos ser candil de la calle. Sí, voy bien, candil de la calle y oscuridad de la casa, ¿no? No podemos hacer. O sea, empezamos ahí, en la casa, y de una manera u otra nos lleva acá. Platicaba con una jovencita tocante a su vida y cómo su vida en muchas áreas Dios la ha llevado y la sigue llevando para que ella pueda ser una consejera. Que yo le decía que Dios te dé el discernimiento y no tanto en la palabra, en cuestión de que te digan algo, sino que tú disciernas solamente en su apariencia, en su saludo, que yo te puedo ayudar. Aquí hay hermanos que me pueden ayudar, como yo lo puedo ayudar a usted, y aquí nos podemos ayudar. Y usted mira a la gente que viene, pues allá él, problema de él, problema de ella. Cuando nosotros podríamos, así como Pablo, quiero que se den cuenta cómo estoy. Porque si alguien va a donde estoy encerrado, me visite, hablando así, hablando colegialmente, humanamente. Si hay un hermano por ahí que puede ir a ver, quiero que vaya a verme. Es tan importante. Si usted lee la carta a Timoteo, creo que es la primera carta que Pablo le dice, cuánto deseo verte, Timoteo. Y pareciese en los escritores que cuando él dijo, cuánto deseo verte, él está en llanto, orando, pidiendo, escribiendo esa carta. Timoteo, cuánto deseo verte. Cuánto deseo verte. O sea, yo no sé, hermano, para usted y para mí, si es un deseo estar en esta casa. Y es el deseo de venir a adorar a Dios y glorificar a Dios, debe de ser. Y venir a escuchar la palabra. Pero díganme una cosa o la tercera. Bueno, yo lo voy a decir. Yo deseo verlo a usted. Yo deseo verlo. Marilu y yo estamos en la puerta. ¿Quién entra y quién faltó? Pero yo deseo ver a todos en esta congregación. Siempre son 7, 8, 10 familias que fallan todos los domingos. Yo deseo verlos a todos. Un día que estemos todos aquí, creo que no vamos a caber. Desear. No sé si usted desea verlos. Yo no sé si usted desea verme. Ay, el pastor otra vez, hasta en la sopa ya sale. Yo deseo verlos, hermanos. Y algunos de ustedes muchas veces no viene con su esposa, por X razón no viene con sus hijos. Yo le pregunto,
todo bien. Sea ver la familia. Es tan bonita ver una familia llegar a la iglesia, hermanos. Si usted supiera a mí qué gozo me da cuando van todos juntos. Esta es una familia, todos juntos. Una familia que coparticipa de la alabanza, de la adoración, del escuchar la palabra. Cuánto deseo verlos. Pablo le dice a Timoteo, cuánto deseo verte, y dice que está ahí. Simplemente de lo que decía yo, que Dios nos dé a nosotros, más por los que hemos pasado por ejemplo, yo siempre platico, yo sé que es vivir en un foster home, yo sé que es el abuso físico, emocional. Como dijo el hermano, es que como yo lo miraste con trajecito, siempre pensé que nunca había sufrido. No, yo sé que es eso. En mi casa nunca fuimos pobres, hermanos. O sea, económicamente estaban bien mis papás. Nunca faltó la comida, la ropa, no. Lo que faltó fue la relación. Lo que faltó es decirme, you're good, man, you're okay. Hey, buddy, how you doing? Y Lola, ¿verdad? Esas otras que hacemos con los hijos, los padres. La buena onda, mi papá es mi papá, pero me entiende. Ahí nos miramos los zapatos, los tenis, la ropa, y ahí estamos en una buena relación. Quítate esto, ponte esto, no te queda. A ver, sale Amy y me dice, how's it look? Ese tenis está mejor. Okay, good. Esa relación. Pero ¿cuántos de nosotros no pudimos hablar con nuestros padres, hermanos? Usted sabe. Quítate eso, pareces ¿Se recuerda de eso? Entonces tú aprendiste eso, ahora estás en Cristo, el Espíritu Santo te está renovando su palabra. ¿Cómo vas a hacer con el joven? ¿Cómo vas a hacer con tu familia? ¿Cómo vas a hacer con tus hijos? Muy diferente. Vas a ser conforme a la palabra. Pero también vas a poder discernir, como le decía esta jovencita, discernir. Dios te va a enseñar, habla con ella y dale, o habla con él y dale esta palabra. Mire, hermano, cuando la iglesia, casa de oración, llegue a eso, hermano, como dicen por ahí, aguas. Va a ser una iglesia, hermanos, poderosa. No como allá. Milagros y está ahí a reventar la iglesia. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una iglesia poderosa que se ama entrañablemente, se preocupa, así como Pablo. Ahí les mando a Titico para que les informe mi condición. Ellos sabían que espiritualmente, hermanos, Pablo estaba allí. Eso de su relación con Jesús, ese no era el problema, hermanos. Él no les manda la carta para decir, hermanos, oren por mí porque me siento bien desanimado espiritualmente. Ya no quiero ser pastor. No está ahí. En las cartas no está. Él sí está orando para que Dios le dé palabra. ¿Se acuerda? Que él pueda hablar confiadamente el evangelio, sin miedo, porque es ser humano. Llega el momento que, pues, yo no sé cómo reaccionaría usted, pero si a mí me ponen, yo le tengo, Marilu sabe, yo le tengo, no sé, ¿cómo se dice? Pavor, miedo a las pistolas. Y que me pongan unas, bueno, me las han puesto así, jugando, y no, hombre, se siente tan feo. Un pariente mío la otra vez sacó una AK-47, hermanos. No, yo ni le quería tocar. O sea, empecé a temblar. No. Nosotros, hermanos, tenemos que tener discernimiento, discernir. ¿Podré yo hablar con mi hermana, con mi hermano, con la iglesia, jóvenes? Igual, ver la necesidad. La necesidad de Pablo no era espiritual, hermanos. No era eso. Voy a orar para que Pablo se consagre más. Oren por mí, no, para que yo me... No. Él lo tenía eso muy claro, muy bien. Él les tenía como ser humano, pero ahí iba. Pero no vemos cuál era. Simplemente, estoy en la cárcel. Y los que han estado en la cárcel, no en esta porque no se compara, pero usted sabe lo que se sufre en la cárcel. Si usted ha estado en la cárcel, aquí tenemos dos hermanos que uno trabajaba, otro trabaja en el ministerio de la prisión. Y ellos saben exactamente qué es lo que pasa ahí. Ahora, hablando aquí en Estados Unidos es muy diferente, ¿no? Sé, y por lo que no que sé, pero me han platicado, he visto las cárceles de México, las cárceles de, no se diga las de Centroamérica. No, hermanos, en una sola
una sola celda, ¿se dice celda? No sé, 50, no sé, o sea, se mira un montón de gente ahí. Algo muy, muy feo. Pablo, su sufrimiento era muy, hermanos, físico. Tienes que pensar, hacerte nomás pensar, físico, aún lo emocional como ser humano. No dije lo espiritual, dije lo emocional como ser humano. Sus dolores a lo mejor, sus dolores, como le digo, a lo mejor ya estaba fracturado, muchas cosas padeció. Pero oren por mí, hermanos. Y Tico les va a dar la información, no lo espiritual, sino mi condición física, moral, emocional. ¿Cuántos de nosotros estamos así, hermanos? Y necesitamos que alguien nos ayude a orar o nosotros orar, pedirle. Que en esta tarde, hermano, entendamos en la Escritura, no nos llevemos esta palabra así como que whatever. Yo estoy orando a Dios que Él haga algo en Casa de Oración Glandeo, en esta iglesia, en esta familia. Que llegue el momento que yo sí me duela la situación de mi hermano. Me duela. Y llegar al punto también, como mis hermanos que se compraron su carro nuevo, me dé mucho gusto. Y me alegre. ¡Wow! ¡Qué victoria! Y que me compré la casa, hermano. ¡Gloria a Dios! Hay que hacer una fiesta. Un warm housing party. Lo dije al revés, ¿no? Eso. Que nos gocemos. Y va toda la iglesia. Si los hermanos nos invitan, ¿no? Pero imagínate que yo pongo la cocina, hermano, y que yo sé que se oye así como algo fantástico. Lea a la iglesia primitiva, hermanos. Eso estaremos estudiando el año que viene en nuestros inicios. Lea la iglesia primitiva. Una iglesia que entendió en sus inicios que la unidad era la fuerza. Pero no nomás en la unidad de decir, oh hermano, somos unidos, sino que la fuerza era, ¿qué te hace falta, hermano? Ahí te va. ¿En qué te puedo guiar? Ahí te va. La iglesia. La iglesia. La iglesia. Hay una necesidad. Suplirla. Que nosotros, hermanos, podamos crecer así. Pero necesitamos hablar. Necesitamos hablar. Necesitamos dar a conocer nuestra necesidad. Versículo 22, mire. Hablando de Tíquico, el cual envío a vosotros para esto mismo. Fíjate, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. ¿Por qué consolar? Porque Pablo está entendiendo que la iglesia de Éfeso es una iglesia que ha logrado, está logrando, todavía no, porque la información es mucha, pero está logrando aquella iglesia que se preocupa por él. Aquella iglesia que está preocupada por Pablo. Y lo que va a hacer Tíquico es esto, repito, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. No sé si para usted es un logro, hablando humanamente, que su hermano esté bien. ¿Habrá alguien aquí que se goza en el sufrimiento de su hermano? ¿Habrá alguien que diga, ay, qué bueno para que se le quite? Yo le dije, pero ya ves, allá no sé cómo le vas a hacer. A mí no me digas nada, allá está en ti. Y qué bueno que te pase, qué bueno que le pasó eso, qué bueno. O cuando alguien se va de la iglesia, está bien que se vaya, acá no estorbaba. ¿Really? Esos pensamientos, hermano, deben estar en los hijos de Dios. Si algo nosotros debemos de tener como iglesia, es el corazón de Dios, el amor de Dios, la compasión de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. ¿Usted dirá la gracia de Dios? Sí, la gracia de Dios. Es muy fácil. Y más ahorita se presta.
No sé ustedes a lo mejor, pero en nuestra juventud como padres, Marilu y yo y mis hijos, le decía a mis hijos, ¿qué quieren para Navidad? Y siempre ellos me han dado un wish list. Y hablando de la gracia, y un regalo, cuando tú das un regalo, ¿se lo tiene que ganar la persona o es un regalo que tú das? ¿Y por qué les decimos a sus hijos, pero te lo voy a regalar si te portas bien? ¿Por qué decimos eso, Jorge? Qué bien raro, ¿no? Pero en vez de eso los decimos, mira, ok, si te portas bien te lo voy a regalar. Sorry, eso no es gracia. Eso se llama misericordia. Digo, en sí, ¿no? Pero es gracia, perdón, ni misericordia, no es gracia. Ahorita les voy a decir que es misericordia. No es gracia. Porque gracia es que cuando te portaste mal, ahí te van los Jordans. Pero originales, buenos. No sé qué número será. Bueno, no, ok. Ahí te va esto. Te quedas así pasmado. Y en tu mente tú sabes que no lo mereces. Estoy hablando de padre a hijo o de padres a hijos, ¿no? Y ya cuando entres en una de no me merezco esto. Eso, hermano, se llama ¿qué? Gracia. Porque tú le prometiste a tu hija, a tu hijo, algo que le ibas a dar si se portaba bien. A ver, ¿cuántos de nosotros no recibimos regalos después sin portarnos bien? Yo recibí, yo no recibí, mi papá era un hombre de... porque vive gracias a Dios. Por eso yo le digo, cuando yo estaba joven, más joven, quería hacerme tatuajes y ponerme un arete aquí. Y en los 80s empezaban, todavía, unos cuantos, ¿no? Ahí todos, ¿verdad? Dice mi papá, pobre de ti que te pongas un arete y te lo arranco. Sí me lo arrancaba. Así era mi papá. Y pobre de ti que te pongas un tatuaje porque te lo quito. Sí me lo quitaba. Y yo por eso me decía también, si te meten en la cárcel no te voy a sacar ni te voy a visitar. Yo le cambié después a eso, ¿no? Le dije, si te metes en la cárcel no te voy a sacar, pero sí te voy a ir a visitar. ¿Okay? Y ya le cambié un poco, hice más flexible. Porque hay que visitar a los presos, ¿verdad? Así dice la Biblia. Okay. Entonces, pero quiero que entiendan, hermano, nuestra relación, nuestra vida, el cual envío, versículo 22, a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. No hay mejor consuelo, hermanos, en nosotros. Para mí, no es usted, que todo está bien en casa. No hay mejor consuelo que yo pueda platicar con Almita. How you doing, Almita? Y me dice, todo está bien. ¿Cómo está tu casita nueva? Todo está bien. Me dice, Carlos, estoy ahí pintando, hay mucho trabajo que hacer, pero la voy a hacer a mi manera. Eso trae qué, hermanos. Pero puedo hablar con mi hermanita o mi hermanito allá y no todo va bien. Ok, hay que orar. Hay que orar. Porque no en todo yo puedo solucionar el problema. Puedo orar. Porque también tengo que ver que muchas cosas, ¿quién se lo buscó? ¿Sí? Okay, mira, haz esto, hermano, haz esto, hermana, haz esto, joven. Pero, sí, fue una decisión mía, bla, bla, bla. Ok, mira, arréglalo, arrepiéntate y vamos a hacer esto en la oración, en lo que se pueda. Pero hay cosas, pero a lo menos hay esa comunicación y podemos interceder y orar. Es lo que Pablo está diciendo, pero qué mejor que un consuelo del corazón. Aún cuando las cosas están yendo mal, hay un consuelo cuando viene y sabes y te das cuenta. Te das cuenta. Dice, ok, hermano, no me da gusto lo que está pasando, me duele mucho, pero hay un consuelo que ahora sé para poder interceder por usted. Y si yo puedo ayudarle y dirigirlo con personas que están más capacitados que yo en muchos asuntos, porque acuérdese que el pastor, aunque usted crea, no sabemos todo, hermanos. ¿Sí sabe usted eso, verdad? ¿O sí cree que algo hicimos la otra vez, Marilu y yo, hasta eso hacemos los pastores? Pues sí, también hacemos eso. No me acuerdo qué era, algo me dijo Marilu. Pues también hacemos eso, ¿no? Pero no todo, hay cosas que va a haber hermanos más capacitados, personas que conocen leyes, que conocen más de salud, X, que uno puede referir, mira, habla con el hermano, ok, ya pasó por ciertos asuntos, pues en familiares, matrimoniales,
qué sé yo, mira, habla con la hermanita aquella porque ella pasó por esto y ella te puede orientar en lo que puedas solucionar. Pero eso trae consuelo, consuelo. No hay mejor consuelo, hermano. Por eso dice Pablo, Él les va a informar a ustedes para que la iglesia de Éfeso se consuele. Que a pesar de que Pablo pueda estar dolido físicamente, emocionalmente, la iglesia sea consolada. Sí, esto es parte del ministerio. Pero mira, la iglesia va a estar consolada. Sí, estoy pasando por esto, hermano. Sí, estoy pasando por esto, hermana. Estoy a punto de entrar a esto. Estoy a punto de hacer esto. ¿Sabes que me fue mal en esto? ¿Y sabes qué bien me fue en esto? Todo sigue siendo porque se está platicando, se está diciendo y la iglesia se consuela. La iglesia sí pasa por pruebas y luchas, hermanos. Pero si entendemos estas partes bíblicas, hermanos, nos va a ayudar mucho a poder amortiguar, ¿saben la palabra? Amortiguar todo esto. No me voy a escandalizar cuando Ricardo tenga un problema, simplemente vamos a platicar, vamos a hablar y a amortiguarlo, porque ya tenemos un conocimiento. Y cuando usted oiga del hermano fulano de tal y la hermana fulana de tal y pasó esto, vamos a orar, usted no se va a escandalizar, simplemente a decir, qué bueno que lo sabemos para orar. Orar. Llevar la oración y decirle a la hermana, al hermano, eso no existe en Casa de Oración Glendale, hermanos. Y qué triste, pero no existe. No existe de poder pasar a una persona aquí, vamos a orar por el hermanito, la hermanita, hermano, está pasando por esta prueba, pero ¿cómo? ¿A poco nunca has pasado por nada? Hermano, tiene que llegar ese momento que podamos nosotros soportar al débil. Que el débil se pueda apoyar en nosotros, en los fuertes. Mientras no llegue eso, hermanos, seremos una iglesia todavía así, arriba y abajo. Y la iglesia debe de estar estabilizada, pero así, mire, hermano. No debemos ser como el mercado. Así debemos ir para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Mejorando, 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 mejorando. Más sabios, más íntegros, más santos, más fieles. Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. No, hermano, es que tuve este declin. No, es que no debes. Si tienes el conocimiento, no debes de ir para arriba, porque ya sabes. Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Así debe ser la iglesia. Eso es lo que Pablo dice. Nosotros tenemos que tener esto. Versículo 22 una vez más. El cual envío a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Yo quiero ser consolado, hermanos, y creo que usted también quiere ser consolado. Oiga bien, Dios nos consuela por su Espíritu Santo. Él es el consolador. Pero aquí está hablando de una noticia donde esa noticia consuela. Palabras. El Espíritu Santo siempre debe de consolarnos y es parte del ministerio, parte de lo que es la operación del Espíritu. Es el consolador, es el que nos guía. Todo eso lo entendemos. Pero cuando viene una palabra a nuestra vida, consuela. Por ejemplo, a mi hermano Jaime le robaron su carro hace un par de meses. Duele. Se necesitan carros, ¿sí o no, hermanos? A menos que quieran contribuir aquí a mis hermanos que trabajan para el metro, pero de ahí se necesita carro. Pero fíjate, llega consuelo cuando lo miras a mi hermano llegar en su carro. Consuelo. Dios que suplió esa necesidad. Consuelo. Yo no sé usted, hermano, pero a mí, yo te lo digo, yo quiero aprender, y digo que estoy aprendiendo juntamente con usted, pero yo quiero aprender a gozar con sus triunfos, pero también llorar con usted. Llorar. O sea, llorar literalmente, sentir el peso que usted está sintiendo ahorita. Y que Dios supla esa necesidad. Pero también cuando usted me dice, hermano, mire, me dieron este trabajo, bla, 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 y diga, gloria a Dios igual que usted, y me goce. Gracias a Dios, hermano. No, que mi hijo se convirtió,
Gloria a Dios. Y así, hermanos, cuando Casa de Oración Glendale logre eso, hermanos, o logremos, porque yo estoy con ustedes en esto, les repito, va a ser una explosión entre nosotros, donde yo podré confiar en usted y usted podrá confiar en mí. Y eso que se divulga, eso no es problema. De todos modos, todo se sabe. El asunto es qué piensas tú de mí. Eso es lo que a mí me importa. O sea, ¿qué pienso yo de Martín? Y Martín, ¿qué piensa de mí? A pesar de que yo tropiece, ¿qué piensa él de mí? Y yo, ¿qué pienso de él cuando él tropiece? Es decir, dame la mano, mano. Vente. Eso es lo importante. Porque el mundo va a pensar lo que quiera. Y más allá afuera, tus amigos, tus parientes, oye, no que tú eres aleluya, no que tú eres cristiano, eso no importa, it's okay. ¿Qué piensas tú de mí? Como familia, como casa de oración, como miembros de esta congre, como hijos, como familia, ¿qué piensas tú de mí? Ojalá, como termina aquí Pablo, haga consuelo, hermanos. Consuelo. Y si vienen problemas, podamos solucionarlos juntos. Amén. ¿Reciben la palabra, hermanos? Ven, pónganse de pie, vamos a orar. Vamos a orar, hermanos, y pedirle a Dios que nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en esta tarde una vez más por tu presencia en medio de nosotros. Es un privilegio, Señor, escuchar tu voz en esta tarde. Gracias por tu palabra, mi Dios. Tu palabra siempre llega a tiempo. Tu palabra es la verdad. Y yo anhelo, Señor, poner en práctica este consejo que tu siervo Pablo da a la iglesia. Que podamos orar los unos por los otros. Que realmente nos preocupemos, que realmente miremos por el bienestar de mi hermana, de mi hermano. Somos un cuerpo en esta iglesia local. Y como tu palabra dice, cuando duele un miembro, todos duelen. Así dice tu palabra, mi Dios. Yo te ruego, Señor, que en esta tarde tu palabra traiga convicción a nuestras vidas y que podamos ser convencidos por ella de que sí tenemos una responsabilidad como iglesia. Sí soy responsable, Señor, por el bienestar de mi hermano, de mi hermana. Sí debo de orar por ellos. Sí debo de interceder por ellos, Señor, y ver por su bienestar. Sí debe de preocuparme su vida espiritual, igual como su vida material, su relación familiar, su relación matrimonial. Casa de Oración Glendale, Señor, anhela esa relación íntima. Especialmente contigo, Señor, y también entre nosotros. Ser una familia, Señor. Una familia que se ama mutuamente y que se ama entrañablemente, mi Dios. Quita todo orgullo, toda vanidad, toda altivez de nuestras vidas, mi Dios. Porque al fin de cuentas tu palabra dice que somos tierra. Todos fuimos criados a tu imagen, mi Dios. Todos fuimos criados. Y a todos se nos dio un don espiritual. Todo proviene de ti, mi Dios. En ninguno de nosotros nos podemos gloriar. Si somos músicos, cantores, servidores, maestros, pastores, Señor. Tú nos diste esa gracia, mi Dios. Tú nos diste ese don. Por eso en nada nos podemos gloriar si tenemos el carro más nuevo, el más caro, la mejor casa, con más dinero en el banco. Tú nos diste todo eso, Dios. Y si no tenemos nada, Señor, haz tu voluntad. Por eso en nada nos podemos gloriar, mi Dios. Queremos ser tu voluntad, Padre. Ayúdanos a ser humildes, así como tú, Jesús. Humilde, siervo,
esclavos, Señor, como tu palabra dice, que sirvamos a otros, que nos preocupemos por el bien de otros, mi Dios, que tengamos en mejor estima a los demás más que a nosotros mismos. Ayúdanos, Padre, que cuando nos saludemos, nos abracemos, nos miremos a los ojos y nos amemos con un amor entrañable, el amor que tú demuestras, Señor, para con nosotros. Ayúdanos, Padre. Solamente tú puedes convencernos, Señor, a través de tu palabra, pero solamente tú puedes cambiarnos, ser esta iglesia. No es una iglesia fantástica, no es una iglesia que no se puede lograr, Señor. Es la iglesia de Hechos, capítulo 2, capítulo 3, 4 en adelante. Es la iglesia primitiva, la iglesia donde todos se consideraban a sí mismos. Nadie tenía nada más o menos, todos eran iguales. Todos creían en la doctrina de los apóstoles, todos partían el pan juntos, oraban juntos por las casas. Todo lo tenían en común, mi Dios. Una iglesia que se preocupaba por ella misma, aunque sabemos que la historia nos enseña que todo fue cambiando, pero para eso tu siervo Pablo escribió las cartas, para que la iglesia regresara a ese fundamento, a esos principios que queremos. Casa de Oración Glendale, Señor, ser una iglesia que se ama mutuamente y que sí se preocupa, así como Pablo nos enseña. Ayúdanos, Padre. Te doy gracias por mis hermanos que nos visitaron en esta tarde, mi Dios, que tú los bendigas y los guardes, que tú seas con ellos. Por mis hermanos que han salido de la ciudad, salido del país, Señor, en vacaciones, que tú los bendigas, Señor, que tú los lleves y los traigas y los protejas, Señor. Te damos gracias, Señor, también por lo bueno que has sido tú para con nosotros. Y en esta hora te ruego, Señor, por la familia Gómez, por Rogelio, por Nancy, por sus hijos que también, Señor, salen a México, que tú los lleves con toda felicidad, los protejas, los cuides y que ellos tengan un buen tiempo allá con su familia, Señor, y que tú seas con ellos. También por mi hermano Cepeda, su esposa y su hijo Jairo, Señor, que salen para México también, que tú los bendigas y los lleves con toda felicidad, los protejas allá, Señor, y tengan un buen tiempo. Y si alguna de las familias van a salir, Señor, también te ruego por ellos, que tú los bendigas y los guardes, Señor, y que ellos tengan un buen tiempo con su familia y sean de un testimonio vivo delante de ellos, Señor. Y a su tiempo ellos también compartan tu amor y tu nombre y te den a conocer a ti, Jesús, como el único Señor y Salvador de sus vidas. Padre, te damos gracias en esta hora. Llévanos a casa y que podamos regresar, Señor, en esta semana en nuestras actividades y podamos adorar tu nombre y oír tu voz en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Cuídense, Dios les bendiga, les amamos, Tengan una excelente semana.